Comienza el informativo. En libertad se encuentra el presunto violador de una menor de 13 años en Perú. Los primeros exámenes realizados por médicos legistas dieron un negativo embarazo de la joven. Sin embargo, una nueva ecografía señala que la niña se encuentra en estado de gestación. La familia lucha para demostrar que el embarazo es producto de la violación. Informe de nuestra cadena aliada América TV. Tiene apenas 13 años. Fue víctima de violación y está embarazada. Un mes antes su madre denunció el hecho. Pasó el médico legista con sorprendente resultado. 2 exámenes médicos legales negativos. Una ecografía que me dice 2 meses y medio de gestación. ¿Qué es mi hija? Le digo la Virgen María, que le embaraza el Espíritu Santo. Una adolescente se encuentra con casi 3 meses de gestación tras haber sido agredida sexualmente en Puente Piedra. El atacante está identificado. Y ahí le cuenta y le dice que efectivamente este señor Díaz le dice que cuando estaba circunstancialmente cerca a su casa, la ingresa violentamente a su casa, la tira a la cama y la viola. Producto de esa violación, ella se encuentra ahorita embarazada con 2 meses. A principios de junio, la menor fue interceptada por un sujeto a quien conocía por ser cliente de su madre. Él la llevó a su casa y la ultrajó. Entonces le dice, ven, vamos a pasar adentro porque está haciendo mucho frío ahí adentro. Pero ya estando adentro, abusa de ella. Entonces yo pongo la denuncia y la mandan al médico legista. Tengo 2 exámenes del médico legista negativos. La llevo a hacerle una ecografía y me sale que tiene 2 meses y medio de embarazo. Pero no solamente fue víctima de este individuo. La madre detalla que un familiar suyo también la vulneró cuando ella apenas tenía 7 años de edad. Las conclusiones de la ecografía no admiten dudas. Su defensa ha iniciado acciones exigiendo la sanción a los responsables. Al revisar en 2 oportunidades a esta criatura y no encuentran nada, ¿cómo es posible, como dice la señora, ¿no? Sale embarazada? Es por ello que se está formalizando la denuncia penal ante la Fiscalía por delito de violación. Y la pena máxima pues, que pueda tener este señor es de ambos, lo que han violado es de cadena perpetua. Mientras los agresores están libres en las calles, esta muchacha que cursa el 2º año de secundaria vive una odisea, pues lleva un bebé en el vientre a consecuencia de un abuso sexual. Se comienzan a conocer los testimonios de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en Pensilvania, Estados Unidos. Años después del que podría ser el momento más traumático en sus vidas, algunos no han podido superar las heridas. Mientras más tenía información, salía más el depredador en él. Tuve un secreto por 36 años. De esta manera, Jim Van Sickle recuerda cómo a sus 16 años el sacerdote David Paulson, su profesor de inglés que posteriormente se convirtió en su amigo y guía espiritual, abusó de él. Como las más de 1000 víctimas, este hombre confiesa lo difícil que fue su vida después del asedio de Paulson y también lo complejo que resultó después de tantos años recordar el momento más doloroso de su vida. Pero no puedo decir el miedo que experimenté en los últimos 4 meses, que no había hablado tanto en esos 4 meses, pero sentí por ese niño como 36 años de soledad, la verdad, creyendo que yo no contaba, que no tenía amigos, que no podía ser amado. Cuando estaban más unidos empezaron las invitaciones al cine. También comenzó a tocar sus partes íntimas en la rectoría del colegio y pese a que Jim trataba de evitarlo, no pudo hacerlo por mucho tiempo. Aunque han pasado años, su confusión continúa y afirma que el cariño que los unió en algún momento como amigos continúa a pesar del abuso físico y emocional. Estar casado en esa época, no entender por qué mi esposa me mostraba esto, yo no podía entenderlo, nunca fue suficiente. Y su fe, yo la empujaba lejos, cuando se acercaba había una gran batalla emocional. Finalmente tomó la decisión de hacer la denuncia, después de conocer una acusación en contra de Paulson por abusar de 2 menores a principio de esta década. Jim invita a otras víctimas a hablar, a pedir una reparación para así sanar las heridas y extendió su mano para ayudar a otros a enfrentar el pasado que no parece sanar. Su ayuda a sobrevivientes de los abusos de religiosos en diferentes países empezó cuando documentó su viacrucis en Facebook, lo que lo llevó a entender más los sentimientos negativos que permanecían en él desde los 16 años.
Los demócratas en Estados Unidos eligieron a su primera candidata transgénero a una gobernación y a la primera musulmana aspirante a la Cámara de Representantes en noviembre. Son decisiones que se generan en la última jornada de primarias que se realizaron en los estados de Connecticut, Minnesota, Vermont y Wisconsin. Los demócratas hicieron historia. Christine Hallquist es ya la primera candidata transgénero a una gobernación en Estados Unidos. Aspira a liderar el estado de Vermont. I am so proud to be the face of the Democrats tonight. Y no lo tuvo fácil porque se enfrentó a otros 3 candidatos, pero Vermont es un estado progresista y su mensaje caló entre los electores. No se trata solamente de la comunidad transgénero, no se trata solamente de la comunidad LGTBI, se trata de todas las personas. Sin sorpresas, también en Vermont, el conocido senador Bernie Sanders, que luchó por la candidatura demócrata en 2016, arrasó con más del 90% de apoyo. Los demócratas de Minnesota también hicieron historia al respaldar a Ilhan Omar para uno de los asientos a la Cámara de Representantes. Ella junto a la también demócrata Rashida Tlaib de Michigan podrían ser las primeras musulmanas elegidas al Congreso. Lo hicimos, esto es muy emocionante y ya estoy lista a que todos nosotros vayamos mañana y sigamos con estas conversaciones con la gente del distrito del Congreso 5. En la población de la nación hay unos cambios demográficos importantes y eso se está reflejando en los candidatos que están saliendo electos para puestos políticos. En Wisconsin, el puesto que deja vacante después de 20 años, el republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, lo disputará Brian Stahel, que ganó y tendrá que enfrentarse al sindicalista de origen mexicano Randy Bryce. En ese estado, el actual gobernador Scott Walker, republicano apoyado por Trump, arrasó con más del 90% de apoyo. Igual que sucedió en Kansas o Minnesota, con candidatos pro-Trump. El efecto Trump puede ser positivo. Los candidatos que él endosó pudieron prevalecer. El Partido Republicano está siendo controlado por el presidente Donald Trump. Entonces hay una pelea actualmente de poder de quién representa a los republicanos en este país. ¿Es el presidente Donald Trump o es el partido? Además de Vermont, Minnesota y Wisconsin, también hubo primarias en Connecticut. En todos los estados, los votantes escogieron los candidatos que concurrirán en noviembre, cuando se renuevan 2/3 del Senado y toda la Cámara de Representantes, además de 36 gobernaciones. Un dato relevante de este proceso de primarias es demostrar la capacidad de movilización que tienen demócratas y republicanos. Y lo que vemos hasta ahora es que los demócratas han movilizado a más votantes de su propio partido que los republicanos a los del suyo. Y por lo tanto podríamos ver en las próximas elecciones de noviembre una salida a votar masiva de los demócratas en estas próximas elecciones. Gustavo Alegret, NTN 24, Washington. Alfredo Flores, un padre mexicano que salió desde Nueva York a bordo de un autobús rumbo a trabajar, terminó arrestado y con una orden de deportación. Su destino era el estado de Washington. Sin embargo, el chofer desvió la ruta hacia la frontera con Canadá, donde quedó en medio de un operativo de la patrulla fronteriza. Después de estar en custodia de ICE, Alfredo Flores salió en libertad hace unas cuantas horas. Dice, había partido de la ciudad el mes pasado a realizar unos trabajos junto a su hermano. Entonces tomé el bus aquí de Nueva York a Seattle, entonces llegué a Buffalo, todo bien. Entonces el bus estaba supuesto a irse para otro estado, entonces se desvió a Canadá. En Canadá, los agentes fronterizos se percatan de que no tenía un estatus legal en la Unión Americana. Y pues ellos optaron por regresarme a la frontera y entregarme a ICE aquí en los Estados Unidos. Duró 20 días en un centro de detención. Flores tiene 3 hijos con su esposa, quien es ciudadana americana. Ella expresa que ambos trabajan, sin embargo el sueldo no les alcanza, razón que ha sido impedimento para legalizar el estatus migratorio de él. La verdad por falta de dinero, porque cuando fuimos a consultar a algunos abogados nos pedían mucho dinero y pues no teníamos esa cantidad. No es el primer caso en que la compañía Greyhound se ve involucrada en operativos de ICE, afectando a pasajeros indocumentados por
por lo que activistas hacen un llamado a esta comunidad. De verdad, muchas gracias. Es mejor no viajar, pero mientras podamos, quedémonos en el barrio donde estamos, en la comunidad donde estamos. Él pudo salir en libertad gracias a una fianza de $10,000. Le toca la peor parte, luchar en contra de esta deportación. Aún no se sabe qué pasará. Desde Queens, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Aunque el presidente Donald Trump ha endurecido las leyes migratorias, cientos de migrantes centroamericanos siguen buscando formas de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Desde México, país donde se concentran, aseguran que no hay riesgos ni penas de cárcel que los hagan desistir de su meta. Ella es Micaela Díaz, una ciudadana mexicana que, como muchos migrantes, busca llegar a los Estados Unidos. Espera poder reunirse con su marido, que vive del otro lado clandestinamente desde hace 2 años. Aunque ha sido deportada 3 veces y los guardias fronterizos le advirtieron que la próxima vez se arriesga a pasar 20 años en prisión, Micaela quiere darle a su sueño frustrado una nueva oportunidad. Ya, si nos acaba la comida, así como ese día, la segunda vez que crucé por el desierto, pues me acabó la comida y el agua, pues ya me entregué. Micaela es de Chiapas, un estado al sur de México por donde pasan muchos migrantes de Centroamérica y Suramérica con las mismas intenciones. Ser inmigrante es venir a buscar algo para cambiar la vida de nuestros familiares y también la nuestra. La política de tolerancia cero que fue impulsada por el gobierno de Donald Trump y la separación de familias los asusta, pero no los detiene. Sandra, que dejó a 2 hijos en Honduras, viaja con su hija Danaya, de 4 años. Con ella atravesó la nación azteca a bordo del tren de carga conocido como La Bestia. Un migrante no pasa las cosas en carne propia, nunca sabe lo que los demás han sufrido para pasar. Como siempre, uno tiene que probar, a ver en dónde está mejor. Afirman que su único interés es lograr una vida mejor para ellos y para sus seres queridos. Cumplir tus sueños personales, superarte en muchos aspectos, ya sea en lo económico o en lo familiar. Según cifras de la patrulla fronteriza de la Unión Americana, más de 47.400 familias con niños han sido detenidas en la frontera entre octubre de 2017 a julio de 2018. Para comprobar las condiciones de los inmigrantes detenidos al ingresar a Estados Unidos de forma irregular, 8 congresistas demócratas visitaron hoy 2 cárceles en California. Se trata de las prisiones federales de Adelanto y Victorville. Nuestro periodista Mauricio Cárdenas está en el lugar de la noticia. Mauricio, una buena noche, buena tarde para usted allí en California. Saludos para todos ustedes. Victorville es una población ubicada 2 horas al norte de la ciudad de Los Ángeles, en el desierto que conduce hacia la ciudad de Las Vegas. Aquí se encuentra esta prisión federal que tiene una capacidad para 3.500 reclusos. Prisioneros federales, pero también la están utilizando para traer a indocumentados que son atrapados en la frontera con México, muchos de ellos que han sufrido separación familiar. 8 congresistas federales estuvieron visitando esta prisión y la prisión de Adelanto, que está muy cerca de acá, para ver las condiciones en que se encuentran estos prisioneros, y esto fue lo que ellos nos dijeron. Muy mala. Están haciendo buen trabajo en darles de comer, han cambiado ciertas reglas para el cambio de ropa y bañar y todo eso, pero existe la razón de que no les dan la habilidad de tener una entrevista con las personas indicadas. Con tanto dinero que está recibiendo el gobierno para esta situación, deberían de mejorar todos los servicios. Y aquí nada más son los hindús y Sikh. Son 70% de lo que tienen aquí ahorita. Muy pocos mexicanos. Una de las principales críticas que escucharon los congresistas fue la dificultad para comunicarse con sus abogados, que son quienes están llevando sus casos. Es el principal problema de que para hacer una llamada tienen que tener dinero en su cuenta en la prisión, y si no tienen dinero no pueden ni llamar al abogado ni llamar a su familia para que les manden dinero. Así que esto es una situación muy difícil para ellos. Muchos de ellos no tienen ni un licenciado.
Los congresistas concordaron en que no amerita los millones de dólares que están pagando los contribuyentes para ser utilizados para mantener gente que no tiene récord criminal en una prisión federal como esta. Aquí las condiciones de seguridad son extremas y, por ejemplo, la prensa solamente nos dejaron llegar hasta este punto, que es lo más cercano y donde claramente está especificado que no se permiten cámaras. Desde Victorville, al norte de la ciudad de Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para NTN 24. Gracias, Mauricio. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el gobierno mexicano crearán un grupo conjunto para enfrentar a los carteles mexicanos en Chicago. La intención es combatir a sus líderes y golpear las finanzas de los grupos criminales para disminuir el flujo de drogas que, según la DEA, ha causado un alza en las muertes por sobredosis en la ciudad. La nueva estrategia de la unidad será atacar las finanzas y la condición de México como lugar de paso para impedir la llegada de heroína y metanfetamina a los Estados Unidos. De acuerdo con expertos, se trata de una buena aplicación de los esfuerzos bilaterales para reducir el narcotráfico entre ambos países. Bajo fuertes medidas de seguridad, los estudiantes de la escuela Marjory Stoneman Douglas en la Florida volvieron a clases. Hace 6 meses, el centro educativo fue epicentro de una masacre que dejó 17 muertos el día de San Valentín. NTN 24 tomó el pulso a los jóvenes que regresaron a su jornada escolar. Con fuertes medidas de seguridad, desde la instalación de nuevos y más policías que estarán atentos a cualquier situación de peligro, cámaras de vigilancia, hasta la mejoría en el sistema de intercomunicación de la escuela Marjory Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland, al norte de Miami. Hay que recordar que el día del tiroteo, el 14 de febrero, donde perdieron la vida 17 personas, las cámaras de vigilancia tenían un retraso de 20 minutos y esto le dio tiempo a Nicholas Cruz de huir del centro educativo. NTN 24 conversó con estudiantes en su primer día de clase y con padres de familia. Me siento un poquito nerviosa de volver al colegio y pues de volver a ver los salones y porque hay muchas nuevas medidas de seguridad y muchas cosas que cambiaron desde el año pasado, pero creo que me voy a sentir más segura con todo esto que cambió en el colegio y pues, pero la verdad me siento lista para seguir con mis clases. Me siento tranquilo, en paz, porque esta escuela es hoy la más segura de todas las escuelas en los Estados Unidos. No quiero ir, pero estoy bien, todo es normal aquí. Yo sé que I'm safe, siento bien ahora que estoy aquí, tengo mucha seguridad, porque chicos son locos. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Broward, el señor Robert Ronce, en una rueda de prensa aquí frente a la escuela Marjory Stoneman Douglas, afirmó entre otras cosas que va a seguir trabajando con las autoridades locales del condado para la seguridad de los estudiantes. Estamos aliándonos con las municipalidades locales intentando nivelar su personal de fuerzas de seguridad. Algunos deberán pagar tiempo extra, algunos deberán hacer un trabajo detallado extra, pero va a tomar a todo el condado. Va a tomar que todos trabajemos juntos para asegurarnos que superemos esa meta. Finalmente la meta es tener un radio de un oficial escolar por cada 1000 estudiantes enrolados. Las autoridades escolares previamente, antes del inicio de clases en el día de hoy, anunciaron que fueron instaladas nuevas aulas portátiles para reemplazar las del edificio número 12, donde ocurrió el tiroteo, ya que este será demolido. Asimismo, los salones de toda la escuela permanecerán cerrados por fuera en todo momento. Siento ansioso, quiero seguir estudiando. Realmente lo que pasó no dejó traumas, pero uno no puede quedarse ahí, tiene que seguir adelante. Me siento rara, extraña, como con sensación maluca, pero pues no sé. Yo me siento raro porque yo estuve el día del tiroteo y no me gustaría volver a pasar eso en la cabeza. Creo que es mejor así porque uno se siente más seguro. Entonces vamos a ver, ojalá Dios quiera y no pase nada otra vez. Desde Parkland, Florida, Carlos Fernando Rodríguez para NTN 24. Los nicaragüenses volvieron a tomarse las calles del país. Cerca de 5.000 ciudadanos atendieron la convocatoria a la manifestación por la paz, la justicia, la democracia y la libertad de los presos políticos. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, actualmente hay 135 personas detenidas por expresar su descontento con las políticas de Daniel Ortega y por participar en las protestas antigubernamentales. Paz, justicia y libertad para Nicaragua. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Las consignas de este miércoles en las marchas convocadas por organizaciones sociales en contra de las políticas de Daniel Ortega. Hay muchas personas que están encarceladas injustamente, han muerto muchos niños, muchos jóvenes, y lo que queremos es que este país vuelva a ser libre y que el dictador se vaya. Sin embargo, la petición central, la liberación inmediata de los presos políticos que deja la actual crisis política. ¡Justicia para los compañeros asesinados por el régimen de Ortega! Una movilización que tuvo como centro Managua, pero que se replicó en otras entidades. Incluso el movimiento 19 de abril denunció que policías antimotines impidieron el avance de un grupo de manifestantes que provenía de León. Pese a ello y con la constante amenaza de represión, cerca de 5.000 nicaragüenses entre estudiantes, trabajadores independientes, pequeños empresarios, campesinos y representantes de la sociedad civil se sumaron a la manifestación. Nosotros salirnos después de las 6 de la tarde no podemos andar en la calle, tenemos miedo, este país no está normal. La movilización tuvo lugar el mismo día en el que inició el juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, detenidos por la policía tras una manifestación antigubernamental y acusados por los delitos de crimen organizado, asesinato, terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos. Que el gobierno respete los procedimientos legales a los que ellos han sido sometidos ilegalmente. Ellos debieron de haber sido liberados después de 48 horas porque no tenían pruebas que demostraran que ellos cometen actos terroristas. Entonces nosotros exigimos que la CIDH esté presente en sus procesos y que sean bien tratados. Sabemos que están siendo cruelmente torturados en las cárceles y nosotros queremos que los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales puedan velar el seguimiento de los procesos de cada uno de los presos políticos. Paralelo a la jornada de movilizaciones, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hace seguimiento a la crisis en la nación, informó que la Corte Suprema impidió su ingreso al juicio contra los 2 jóvenes acusados de ser los responsables de la muerte del periodista Ángel Gaona. Los miembros de la CIDH afirmaron que de esta manera se impide la labor de monitoreo. La crisis desatada en abril deja, según organismos humanitarios, entre 317 y 448 víctimas mortales, mientras que el gobierno afirma son 198. Sentencia contra Nicolás Maduro. Tras un juicio oral y público realizado en Bogotá desde el 2 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condenó al mandatario por su responsabilidad en actos de corrupción asociados a la constructora brasileña Odebrecht. 18 años y 3 meses de prisión dictaron los magistrados designados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y que actualmente no es reconocida por el régimen. El presidente del TSJ, que se ha denominado legítimo, dijo que no se trató de un juicio político, sino de un acto para resarcir al Estado venezolano. 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose en su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda de Venezuela. Por el delito de corrupción propia, se impone la sanción de la multa de $25 millones. Por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República la cantidad de $35.000 millones. Cuarto, se declara la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente que debe hacerse a la autoridad electoral. Se insta al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la responsabilidad penal de los Contralores Generales de la República desde el 2011, que por acción u omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos determinados en este fallo. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la fiscal destituida por la constituyente madurista, Luisa Ortega Díaz, aseguró sentirse satisfecha, pero advirtió que continuará con las denuncias contra Nicolás Maduro para que sea juzgado por violación a los derechos humanos. Sí, con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia y vamos a lograr no solamente justicia, sino que esta tiranía, esos delincuentes que están en Venezuela salgan del poder. 1.693
pruebas presenté ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra 5 generales por el delito, por crímenes de lesa humanidad. Estamos esperando que la Corte Penal Internacional se pronuncie. Ya iniciaron el examen preliminar con la solicitud que yo hice. Naciones Unidas expresa una vez más su preocupación por la creciente migración venezolana. A través de sus diferentes agencias, la ONU ha destinado más de 70 millones de dólares para sumarse a la asistencia humanitaria que han ofrecido países como Colombia, Brasil y Ecuador, principales receptores de venezolanos que huyen de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Naciones Unidas considera que el volumen de venezolanos que huyen de su país ha tocado un nivel crítico. Por ello, urge mayores contribuciones para 2 de sus agencias. La Agencia de Refugiados de la ONU, la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones están liderando la respuesta a la crisis regional de refugiados relacionada con la crisis en curso en Venezuela. La ACNUR y la OIM han lanzado peticiones regionales de 46 millones de dólares y 32 millones de dólares respectivamente para ayudar a los gobiernos a alojar a las comunidades con su respuesta. A través de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias, la ONU ya inyectó 6.2 millones de dólares para enfrentar esta crisis, sobre la cual el organismo internacional hizo una importante observación tras ser consultado por NTN 24. La falta de acuerdo político al interior de Venezuela está teniendo un impacto inmediato humanitariamente en el pueblo venezolano. Lo importante y bueno, el mensaje del secretario general ha sido consistente, es pedirle a todos los actores nacionales que encuentren el consenso. Dujarric también hizo breve referencia a las investigaciones alrededor del presunto intento de asesinato contra Nicolás Maduro. Espero que cualquier investigación sea hecha de acuerdo con las normas aceptadas. A través de estos pronunciamientos, Naciones Unidas ha reiterado su preocupación por la crisis humanitaria en Venezuela y la presión que esta genera a sus países vecinos. La ONU recuerda que a través de 2 de sus agencias, en particular la Organización Internacional para las Migraciones y también la Oficina encargada de Asuntos Humanitarios, va a seguir prestando ayuda no solo de naturaleza económica, sino material en territorio venezolano y también en los países que están prestando respaldo a los venezolanos que llegan huyendo de la crisis en esa nación. Desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Representantes del partido opositor venezolano Acción Democrática protestaron frente al Ministerio de Alimentación en Caracas. Denunciaron la quiebra en el sector ganadero y agropecuario. Según ellos, durante este año solo se ha producido el 25% de los alimentos necesarios para abastecer al país. Los manifestantes fueron obligados a salir del lugar por simpatizantes del gobierno madurista. Pese a los insultos, lograron entregar un documento en el que expresa el hambre que padecen la mayoría de los venezolanos. Lo que le estamos diciendo, lo caótico, la quiebra en que han caído los agricultores y ganaderos venezolanos. Razón por la cual usted no consigue alimento en ningún supermercado y en un estante. Explicándole que no tenemos maquinaria en el país para rastrear la tierra. Explicándole que no existe semilla certificada para sembrar, que no hay abono, que no hay fertilizantes, que no hay insecticidas, que no hay fungicidas y que solo este año, que ya terminó el ciclo de siembra, se logró sembrar el 25%. Algunos venezolanos han encontrado la basura como única alternativa para poder comer. Yo como comida del container, como comida de basura. Yo busco comida, pollo, carne, vaina que botan de restaurantes, botan arroz, botan de todo en la basura, pedaliño, todo. Lo cocino, primero lo lavo, bien lavadito. Hiervo agua, le echo a los aliños, a todo lo que yo estoy consiguiendo así en la calle, yo lo pongo a hervir, lo hago guisado, todo alineado, todo. Porque a mí no me gusta recoger basura así sin lavarla, pues. Otros ciudadanos creen que no se puede exigir a quien no respeta la moral y las buenas costumbres. Para ellos, el cambio es necesario. Y lo que es peor aún, tratan de quebrantar la buena fe de los demás, convertidos exactamente en enemigos de la justicia y la verdadera sociedad que somos todos. Es como si fuese natural, normal, correcto. Se desplace la moral, la buena conducta, la autenticidad,
por la hipocresía, corrupción, matraca, bandolerismo. Quienes manifestaron frente al Ministerio de Alimentación señalan que mientras no se reactive el aparato productivo, las medidas económicas seguirán fracasando. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? No hay que ser un erudito en economía para saber que dentro de 3 meses vamos a tener que volverle a quitar un poco de cero a la cifra, porque es que esto se lo va a comer la inflación. Los ciudadanos aseguran que frente a las agresiones, la protesta seguirá siendo la respuesta en la calle. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Avanza el proceso de identificación de los cuerpos de las 23 víctimas mortales del accidente del bus de la empresa Coltrans ocurrido este martes en Ecuador. Esto mientras se establecen las investigaciones frente a una serie de irregularidades tanto en el viaje que realizaba el vehículo como en su ingreso al país. Jean Paul Bardellini en Quito tiene el reporte. Jean Paul, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora las autoridades de Ecuador no solamente apuntan a investigar las causas del accidente como tal, sino también de este viaje que genera muchas dudas, sobre todo por haber violado algunas de las medidas que el Ecuador exige para un viaje de este tipo. Esto mientras avanza lentamente el proceso de identificación de las víctimas. Lentamente avanza el proceso de identificación de las 23 víctimas mortales del accidente del bus de Coltrans en la vía Quito-Papayacta. Hasta el momento se han identificado 10 cuerpos, a 6 colombianos, 2 ecuatorianos y 2 venezolanos. Y esto porque de forma extraña ninguna de las víctimas tenía documentos e incluso fotografías, ni en su vestimenta o equipajes. En este caso ha sido muy sui generis, ¿no? Los cuerpos que nosotros hemos recibido el día de ayer han sido cuerpos que no han venido con ningún documento de identidad, algo que nos permita tener un reconocimiento preliminar. Y por eso se espera el cotejamiento de huellas dactilares y registros dentales que se ha solicitado a los gobiernos de Colombia y Venezuela. Nosotros estaríamos solo a la espera de que las familias vengan o que se nos remite información para poderla confrontar y llegar a determinar la identidad técnica. Pero este proceso demoraría aún más, según denuncian los venezolanos residentes en Ecuador, cuando la embajada de su país no presta ninguna colaboración al tratarse de migrantes que escapaban de la crisis de Venezuela. No hay un acompañamiento por parte de la embajadora y ni siquiera ha habido unas palabras de condolencia por parte del gobierno venezolano, y esta situación es producto de la crisis política, social, económica, humanitaria que se vive en Venezuela. Esto mientras los familiares de los 2 menores ecuatorianos que murieron cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue arrollado por el bus de Coltrans exigen justicia. La responsabilidad de las autoridades que dejan, no revisan a lo que entra un carro con todos los requisitos para poder circular en nuestro Ecuador. Y para eso se dan esos resultados. Ahí está el resultado. ¿Cuántos muertos hay? Por la inoperancia a veces de nuestras autoridades. Y precisamente por falta de control, el gobierno del Ecuador decidió destituir a los directores del Consejo y de la Policía de Tránsito, así como los uniformados que permitieron el ingreso de la unidad y sus ocupantes, pese a registrarse varios incumplimientos. El listado de grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo, que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros. Pero lo peor es que el registro de viaje y el contrato para ese presunto paseo de turismo no coinciden con el registro que mantienen la empresa y las autoridades colombianas. Esto ha significado lamentablemente que podamos presumir que existe una alteración de un documento que finalmente permitió validar de alguna forma. Por todo esto se realizan investigaciones mientras se esperan los testimonios de los sobrevivientes, quienes se recuperan en los hospitales de Quito en medio de un fuerte hermetismo. ¿Por qué, doctor, no hay cómo acceder a ellos? Ellos no pueden dar entrevistas cuando es un caso que está en investigación. La situación de que ellos puedan dar entrevistas o no es definitivamente cuestión de ellos personales, ¿no? De su autonomía. ¿Y ellos no quieren? No desean dar información en ese sentido. Por todas estas inconsistencias en el viaje, la situación irregular del bus y la falta de controles y documentación, se pide una investigación a profundidad, y no solamente en el campo de tránsito, sino también penal y migratorio. No podemos aseverar, tampoco podemos meter las manos en el fuego para decir que esto era trata o no. La preocupación siempre ha existido, porque sí se han identificado red de tratas de migrantes, no solamente en Colombia, sino en distintos países. Ecuador, para nadie es un secreto que se ha convertido también durante muchos años en un canal digamos, en una ruta, en un túnel para la trata de migrantes.
De este modo, las autoridades policiales han ordenado en las últimas horas un nuevo registro de los restos del autobús, de la unidad, así como también una verificación plena de los motivos, las causas y las circunstancias de este viaje. También se espera la llegada de nueva información necrológica, así como también de datos de las familias que están llegando desde Colombia y de Venezuela para la identificación plena de los cuerpos de las víctimas fatales de este accidente. Es la información que tenemos desde Quito hasta ahora. Ustedes continúan con más acá en NTN 24. Gracias, Jean Paul. Buenas noches. Un local de comidas en México fue cerrado por incluir un excéntrico ingrediente en sus platillos. En las redes sociales circularon varias fotografías de los tradicionales tacos mexicanos acompañados de larvas y chapulines, pero los cibernautas se sorprendieron al ver la receta de tarántula. El plato, promocionado como comida gourmet, tenía un costo de $26. Personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental acudió al lugar y encontró 4 arañas listas para consumir y otras en recipientes. Estas últimas fueron incautadas por tratarse de una especie amenazada. Los propietarios del lugar informaron que las especies provenían de un criadero en Veracruz. La Casa Blanca condenó la duplicación de tarifas a importaciones de productos estadounidenses por parte del gobierno de Turquía. La tensión entre ambos países, aliados tradicionales y miembros de la OTAN, ha crecido tras la negativa del presidente Recep Erdogan de liberar a un pastor detenido y otras acciones diplomáticas. La lira turca ha reducido dramáticamente su valor en los últimos días, preocupando a las autoridades nacionales. Por su parte, Estados Unidos cree que está siendo víctima de un trato injusto. Las autoridades en Londres han identificado al autor del posible atentado terrorista de ayer contra la sede del Parlamento británico. Se trata de Salih Kater, un ciudadano británico de origen sudanés que no estaba en el radar de los servicios de inteligencia del Reino Unido. Kater, quien vivía en Birmingham, trabajaba en una pequeña tienda de esta ciudad del centro de Inglaterra. El presunto autor del atentado contra la sede del Parlamento británico, Salih Kater, ha sido descrito por sus vecinos como un hombre retraído, de pocos amigos, con un perfil social y religioso bajo, quien además de dedicarse a su trabajo como administrador de una pequeña tienda, pasaba su tiempo en un café internet cerca a su casa. Kater, quien habría llegado a Reino Unido hace 5 años, no era considerado por sus vecinos o por las autoridades como un hombre de posiciones religiosas radicales. Por esa razón, muchos se han sorprendido con el hecho de que haya estrellado su Ford Fiesta contra las barreras de protección del Parlamento, en un acto de violencia sin sentido. Para aumentar aún más la confusión que rodea este suceso, Kater se ha negado a cooperar con las autoridades. No obstante, mientras avanza la investigación, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha tomado la decisión de incrementar la presencia policial en los sitios más visitados de la capital. Pese al acto de violencia de ayer, la normalidad ha retomado las calles de Londres, mientras que los turistas manifiestan sentirse seguros con el aumento de efectivos de la policía armados, algo poco común en Reino Unido. En las últimas horas se ha conocido que dentro del Ford Fiesta que conducía Salih Kater se encontró una solicitud de visa del sospechoso, quien planeaba aparentemente visitar Sudán, su país de origen. Estado de emergencia en Génova, Italia, tras el colapso del puente Morandi. El gobierno decretó la medida por un periodo de 12 meses, según lo anunció el primer ministro Giuseppe Conte, tras un consejo extraordinario con su gabinete. El estado de emergencia además permitirá que se destinen $5,6 millones para atender la situación. Tras la reunión, Conte afirmó que se declarará un día de luto nacional como homenaje a las 39 víctimas mortales y podría ser el día de los funerales. El primer ministro también anunció que iniciará el proceso para revocar la concesión de la construcción a las empresas encargadas del mantenimiento de las infraestructuras viales del país. Durante este encuentro me alegra anunciar que hemos deliberado aceptando la petición del gobernador de Liguria, Giovanni Totti, y hemos declarado el estado de emergencia por 12 meses como resultado de los eventos que ocurrieron en la mañana de ayer, agosto 14 de 2018, debido al colapso del viaducto conocido como el Puente Morandi. Y hasta aquí este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. No se pierda a continuación el programa Zoom a la noticia. Ustedes sigan informados, estamos en Twitter en @NTN24 y también nuestras noticias lo esperan en el portal web www.ntn24.com. Buenas noches.